Una señal es un flujo de información proveniente de una fuente, la cual puede tener una naturaleza diversa: mecánica, óptica, magnética, eléctrica, acústica. Por lo general, para poder ser procesadas, las señales se transforman en señales eléctricas mediante transductores. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo en función del tiempo. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos en lugar de valores dentro de cierto rango. ¿Por qué transformar una señal? El objetivo básico de un ADC es transformar una señal eléctrica análoga en un número digital equivalente. De la misma forma, un DAC transforma un número digital en una señal eléctrica análoga. La conversión analógica digital consiste en la transcripción de señales analógicas en señal digital con el propósito de facilitar su procesamiento, codificación, comprensión, etc., y hacer la señal resultante digital más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. La conversión digital analógica: en los sistemas digitales, la información que se está procesando se presenta en forma binaria. Para actuar sobre el medio externo, debe ser convertida a un valor de tensión analógica capaz de ser procesada por un sistema electrónico como elemento actuador. ¿Qué transformaciones se le pueden hacer a una señal? Como ya se mencionó, se le puede hacer una transformación analógica a digital o digital a analógica. De igual forma, la transformada de Fourier, denominada así por Joseph Fourier, es una transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo o espacial y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y la ingeniería. ¿Qué es la modulación? Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir más información de forma simultánea, además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. Según la American National Standard for Telecommunications, la modulación es el proceso o el resultado del proceso de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras. Algunas ventajas del proceso de modulación son: evita interferencia entre canales. Si todo lo que se transmite se hace en la frecuencia de la señal original o moduladora, no será posible reconocer la información contenida en dicha señal debido a la interferencia que se crearía entre las señales transmitidas por cada usuario. Los sistemas de transmisión son mucho más eficientes a altas frecuencias. Se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que permite la multiplexación por frecuencias. Disminuye dimensiones de antenas. En caso de transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas más razonables. Protege la información de las degradaciones por ruido. Define la calidad de la información transmitida. Técnicas de modulación analógica. Amplitud modulada AM. En la modulación de amplitud AM, la característica sometida a variación es la amplitud de la onda. Por tanto, esta se define como el proceso mediante el cual se varía la amplitud de la onda portadora de radiofrecuencia en función de la variación de la amplitud de la señal de audiofrecuencia. Modulación de frecuencia FM. Se refiere a la forma de transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En este tipo de modulación, la variación se produce en los saltos de frecuencias. Técnicas de modulación digital. Modulación ASK o modulación por desplazamiento de amplitud. Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora es digital. Los dos valores binarios 0 y 1 se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea 0. Es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora.
En este caso, la frecuencia y fase se mantienen constantes. Modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. Es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados. En los sistemas de modulación por salto de frecuencia, la señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencia diferentes. También existe la modulación por desplazamiento de fase, PSK, y la modulación de amplitud en cuadratura, QAM. ¿En qué consiste la modulación en una señal? Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir, o lo que es lo mismo, consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente una señal u onda modulada. ¿En qué consiste la codificación en una señal? La codificación es aquella operación que tiene lugar para enviar datos de un lugar a otro, procesarlos y obtener resultados a partir de ellos. Todas las operaciones informáticas están cifradas en código binario o bien combinaciones más o menos complejas de unos y ceros que ocurren constantemente. Codificación de señales. Procesos de digitalización. Es un procedimiento utilizado muy frecuentemente en la actualidad, en el que ante una serie de señales de tipo analógico se transcriben señales de tipo digital. En este procedimiento podemos destacar tres fases bien diferenciadas: muestreo, cuantificación y codificación. Muestreo. Consiste en la toma de muestras de la amplitud de la señal de entrada analógica. Un parámetro muy importante en este proceso es el número de muestras por segundo, frecuencia de muestreo. Cuantificación. Consiste en evaluar el valor de cada una de las muestras, de modo que se asigna uno de los posibles valores de la señal digital resultante a cada una de las muestras. El proceso de cuantificación provoca el ruido de cuantificación, provocado por el recorte de números de posibles valores de la señal analógica a la señal digital. Codificación. Consiste en traducir los valores obtenidos en el proceso de cuantificación, ya son los valores digitales, al sistema binario mediante la utilización de una serie de códigos preestablecidos. De este modo, al finalizar este procedimiento, se obtiene la deseada señal digital equivalente a la inicial analógica.